Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos por acá en un nuevo episodio de Línea de Tiempo, ¿no? Estoy por acá en el episodio 4 ya de Línea de Tiempo en esta noche. Así que qué bueno verlos allí a través de estos medios, a través de esta red social, a través de toda esta tecnología que nos permite compartir buenas cosas. Así que bienvenidos a todos a este nuevo capítulo. Y bueno, ya sabe, estoy por acá conectado con usted, revisando por acá todos los mensajes, las cosas que nos llegan por acá, preguntas interesantes que nos llegan definitivamente. Tantas buenas cosas que hay que seguir compartiendo, ¿no? Ya sabe, usted puede compartir este link también en sus redes sociales, compártalas. De hecho, yo voy a compartir este link también en mi red social, por acá. Va a estar compartiendo, vamos a copiar por acá este link. Y ya sabe, por favor, si usted está por acá con nosotros, hágame saber que ya está por aquí listo con nosotros. Permítame, yo voy a anotar por acá. Mm, Vamos a buscar por acá para compartir en mis redes sociales también. Ahí todo el asunto, ¿no? De este nuevo episodio que tenemos de línea de tiempo, ¿no? Bueno, estoy por acá. Tengo por acá este link. Creo que ya me encontré por acá. Eso es. Bueno. Y si usted ya está por acá, hágame saber que está por ahí con nosotros, ¿no? Envíeme su saludito. Hágame saber que está por ahí con nosotros. Compártalo en sus redes sociales. Ya está por acá el pastor Rodolfo. Un abrazo para él por ahí. Ya está listo por acá con nosotros. Ahí listo para comentar, para hablar, para, mejor dicho, de todo en esta noche, ¿no? Bueno, ¿quién más anda por acá? Vamos a revisar quién más anda por acá. A ver, ¿quién más anda por acá en esta noche? Ah, bueno, ya aparecí por acá. Bueno, voy a publicar por acá, eso es. Compartir en estas redes sociales todo esto, ¿no? Bueno, por ahí está Pati Cortés. Un abrazo para Pati Cortés, un abrazo para Gus. Ya está por ahí con nosotros. Clara Mejía, un abrazo para Clara también. Ya está por ahí con nosotros. Y bueno, empezamos este episodio número 4 en esta noche, ¿no? Pues bueno, hemos estado compartiendo buenas cosas en estos últimos martes. Me alegra poder estar con ustedes compartiendo todo esto, ¿no? Y pues bueno, ya básicamente estamos argumentando acerca de la existencia de Dios, ¿no? De seguro en algún momento de la historia tú te preguntaste también si existía Dios. Bueno, yo lo hice, yo me planteé muchas veces esa pregunta, si en realidad Dios existía. Em, Luego me planteé la siguiente pregunta, pues Dios existe, pero entonces ¿cuál Dios es el real, no? ¿Cuál Dios es el verdadero en medio de tantas ideas que hay en esta tierra, en medio de tantas cosas que hay en este planeta, tantas filosofías, tantas religiones, bueno, tantas creencias del ser humano? ¿Cuál es la correcta? En algún momento en nuestro canal de línea de tiempo, allí en nuestro programa, perdón, de línea de tiempo, pues llegaremos a ese punto, ¿no? Llegaremos al punto del por qué el Dios de los cristianos, el Dios de los cristianos eh, me sedujo, me llevó a confiar a que definitivamente es la verdad. Y estamos tratando, pues, en este punto de línea de tiempo, la existencia de Dios, ¿no? Dios existe y estamos tratando acerca de argumentos que nos permiten inferir que Dios existe. Ya sabes, bajo ningún proceso que tenga el ser humano, pues puede demostrar la existencia de Dios, pero asimismo ese mismo argumento funciona para saber que nadie en este planeta Tierra puede comprobar lo contrario, es decir, puede comprobar bajo algún método humano que Dios no existe.
Entonces, lo que estamos revisando mm, en estos episodios es básicamente el hecho de argumentos que nos permiten inferir la existencia de Dios. Es decir, que después de un razonamiento lógico, tú puedes llegar a la conclusión que definitivamente hay un Dios. Que hay un Dios detrás de todo lo que podemos ver, de todo lo que no podemos ver, de todo lo creado que podemos ver y de lo que no podemos ver. Bueno, saludo por aquí. ¿Quién más anda por acá? Voy a subirle por acá un poquitín. Creo que ya estamos bien por ahí. Bueno, vamos a saludar por aquí a más personas conectados, ¿no? Bueno, ya saludé por aquí a Clara. Un abrazo para Mechas. Lady Orjuela ya está con nosotros. Doña Rosita está con nosotros. Joa Rondón ya está con nosotros. Doña Virgelina, Yanedarse, Dona Alirio, Juan Gabriel. No, Juan ha estado en todos los programas. Qué bueno, Juan. Me alegra mucho. Me alegra mucho, mi Gao. Estercita, Moni Londoño, muy juiciosa como siempre, nos envía ahí girasoles. Don Dionisio, Adriana Rojas. Y bueno, todos los que están por ahí, bienvenidos, ¿no? Ya sabe, comparta por favor este link, compártalo en sus redes sociales. De seguro a alguien le funcionará, a alguien le llegará por acá este link, ¿no? Bueno, entonces, argumentos que nos permiten inferir la existencia de Dios. Qué tema tan interesante. Y vamos a tratar en esta noche un argumento titulado el argumento moral. Bueno, ya hemos tratado algunos argumentos, ¿no? Hemos tratado mm, en nuestros programas anteriores, pues ya hemos tratado diversos argumentos, ¿no? Como el argumento del diseño. Estuvimos tratando también el argumento cosmológico, argumentos interesantísimos acerca de la existencia de Dios. Pero hoy vamos a tratar otro argumento bastante fuerte que nos permite inferir la existencia de Dios. Y este argumento se titula el argumento moral. Voy a anotarlo por acá. Ok, bueno, ok, mi esposita ya está por ahí ayudándome, ya está por ahí anotando todo el tema, ¿no? Muy bien, el argumento moral. Muy bien, en nuestro episodio número 4, el argumento moral. Vamos entonces a estar tratando hoy este argumento. ¿Y de qué trata el argumento moral? Acerca de la existencia de Dios. Vamos a entrar en materia de una vez, ¿no? Y es que a lo largo de la historia, como te he contado, filósofos aún, por supuesto teólogos, creyentes en Dios, estudiosos, científicos, pues han buscado plantear distintos argumentos para demostrar la existencia de Dios. Bueno, no me cansaré de reiterarte, nadie puede demostrar que Dios existe, porque si no, no existirían ateos, pero tampoco nadie puede demostrar que Dios no existe. Pero usted y yo sí tenemos argumentos base, argumentos sólidos, argumentos bastante fuertes para inferir la existencia de Dios, para entender que Dios existe. Y se han formulado a lo largo de la historia muchos argumentos. Y pues el sentido moral, la moral del ser humano, hablaría fuertemente a lo largo de la historia a favor de la existencia de Dios. En otras palabras, si existen valores morales objetivos, no subjetivos, escuche muy bien, no subjetivos, sino objetivos, valores morales objetivos, pues el autor de esos valores objetivos tiene que existir. Bueno, ¿a qué se refiere básicamente todo esto? Se refiere a que debido a que todo ser humano tiene valores objetivos, valores morales objetivos en su vida, sin importar la raza, la cultura, el sexo, la religión, X, Y, Z, todos tenemos una moralidad
en nuestra vida. Todo ser humano a lo largo de la historia tiene una moralidad implícita en él. En todo lugar, en todo momento, tiene una moralidad que nos lleva a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, usted no necesita, por ejemplo, ser creyente en Dios, porque este argumento, incluso como los otros, pues aplican tanto para creyentes o como para incrédulos. Es decir, un incrédulo está viviendo en este cosmos. Crea o no que alguien lo creó, pero está viviendo en este cosmos. Por lo tanto, el argumento cosmológico aplica para esa persona. El argumento del diseño, el diseño inteligente, crea o no que existe Dios, pues está viviendo cada día en ese diseño. Su cuerpo sabe que tiene que descansar, el ojo sabe que tiene que reflejar imágenes que están conectadas a su cerebro y su ojo no se conectó por una evolución a sus orejas. No, 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 todo está perfectamente cuadrado. El universo está perfectamente cuadrado en las cosas. Y aunque alguien crea o no, pues el argumento está implícito para esa persona. Bueno, pues el argumento moral también. Crea o no en Dios, una persona sabe que asesinar a un niño no está correcto, porque tiene una moral objetiva. Es decir, asesinar a un niño eh, no se trata de algo subjetivo. Y una de las grandes batallas en el siglo XXI, en plena época posmoderna, es ese relativismo. Más adelante vamos a tocar sobre ese relativismo que hace tanto daño y que aún se infiltra dentro de muchos creyentes, ¿sabe? Porque no hay nada más peligroso en esta vida, se lo aseguro, que un creyente en Dios que vive su fe como él la piensa y no sujeta su fe acorde a lo que dice la palabra de Dios. El ser humano puede inventarse muchas cosas, por más buenas que parezcan, pero no hay nada más peligroso que eso. De hecho, de ahí han surgido muchas locuras a base de un relativismo. Entonces es una de las grandes batallas. Y el argumento de la moralidad, el argumento moral, pues nos habla que hay un Dios detrás de la moral que está implícita en todo ser humano. Bueno, aprovecho para saludar por aquí también a Nora Villalobos. Ya está por aquí con nosotros Nora Villalobos. Caro Trujillo también está con nosotros. Y bueno, ya sabe, todo lo que usted quiera ir comentando, puede ir comentándolo por acá con nosotros esta noche, ¿no? Todo lo que usted desee comentar, vaya comentándolo por ahí con nosotros en esta noche, ¿no? Muy bien, entonces, cuando empezamos a conocer acerca de esto, pues empezamos a formularnos muchas preguntas para poder tejer este argumento correctamente. Y hay básicamente algunas preguntas que debemos formularnos para empezar a organizar este argumento moral a favor de la existencia de Dios. La primera pregunta es si hay realmente una ley moral universal o se trata más bien de una regla que todo ser humano tiene por instinto, algo subjetivo, algo que le fue transmitido por su cultura, por su tema social, o si por el contrario, como mencionaba al principio, realmente hay una ley universal, hay una ley moral universal en todo ser humano. Pues bueno, ante esto, a lo largo de la historia, hombres, teólogos, aún gente filósofa no creyente necesariamente en Dios, pero han concluido que en efecto existe una ley moral universal, una ley moral que rige a cada ser humano, que cada ser humano nace con una ley moral en su vida. Bueno, por supuesto, la Biblia nos habla
mucho de una ley moral que Dios dejó en cada ser humano. Pero por supuesto, quien no crea en Dios dirá, bueno, pues obviamente usted va a hablar de la Biblia porque pues cree en Dios y cree en el Dios cristiano, entonces pues su argumento no me convence. Y por supuesto tendría toda la razón, porque eh, 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 cada cual podría hablar desde su ángulo y desde su punto de vista, y eso ya sería subjetivo. Por eso lo que estamos haciendo en estos momentos, en este tema que estamos desarrollando en este programa acerca de la existencia de Dios, es demostrar bajo un razonamiento lógico cómo existe Dios. Sin embargo, no puedo dejar de tocar este tema de la Biblia que nos habla y nos menciona que la postura del Dios de la Biblia nos dice que hay una ley moral en todo ser humano. Por ejemplo, desde Génesis 3:22 nos dice que el hombre ya sabía el bien y el mal. El hombre ya sabía lo que era correcto y lo que era incorrecto. El hombre ya sabía todo eso. Nos dice, por lo menos en Romanos, hablando acerca del apóstol Pablo, nos dice, bueno, eh, a un ser humano que hace lo correcto, aunque no sea un creyente, aunque no haya nacido de nuevo, pero hace lo que es esa ley moral, pues está actuando correctamente. ¿En referencia a qué? A que hay una ley moral general para todo ser humano, no subjetiva, sino general. Ya, por supuesto, otros hombres como Jerónimo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, filósofos griegos como Heráclito, Pitágoras, los estoicos, bueno, hablaron mucho acerca de esto, hablaron demasiado acerca de esto. Y finalmente concluyeron que hay una ley moral universal y objetiva que rige a todo ser humano. Sin embargo, desde el mundo antiguo, pues se levantaron opositores a esta idea. Y recuerde, la idea de una moralidad universal implícita en cada ser humano es la idea que sostiene la Biblia. Es la idea que la Biblia nos dice, ok, todo ser humano tiene una ley moral. Y ya más adelante le voy a mostrar cómo no solo podemos creer en esto por lo que dice la Biblia, que por supuesto para todos aquellos que están conectados, que somos creyentes en Dios, pues la Biblia es la última palabra, es la que rige nuestras vidas, ¿no? Pero mm, vamos a mostrar también, a base de otros argumentos razonables, cómo hay una ley moral universal implícita en todo ser humano. Bueno, aprovecho antes de continuar para saludar a Tania. Un abrazo para Tania, Miriam Velázquez. Un abrazo para Miriam Velázquez en esta noche que está por aquí lista, conectada con nosotros ya. Bueno, y a todos los que están conectados por ahí con nosotros. Entonces, en el mundo antiguo se levantaron un grupo de maestros griegos llamados sofistas. Estos hombres griegos eran pues filósofos, maestros, viajaban de ciudad en ciudad. Entre otras cosas, fueron los primeros que empezaron a cobrar por enseñar. Pues le enseñaban a la gente, mire, usted tiene que ser buen ciudadano, usted tiene que triunfar en su vida, tiene que triunfar en la política. Pero estos hombres se opusieron a la idea de una regla moral universal y por el contrario empezaron a establecer el relativismo moral. ¿Cómo así el relativismo moral? Que todo es relativo, que las cosas dependen de la óptica con las que usted las vea, porque lo que usted ve no necesariamente tiene que ser lo mismo que yo veo. La óptica que yo veo, la óptica que usted ve, pues no necesariamente es la misma óptica que yo estoy viendo en la vida. Entonces, pues, ¿qué pasó? Bueno, establecieron un relativismo moral en la cual, pues, finalmente
decían que no era posible determinar lo que era moralmente correcto. ¿Por qué? Porque pues cada regla moral, según ellos, se aceptaba por intereses o por conveniencia. Por lo tanto, finalmente la moralidad para ellos era una cuestión de la opinión de cada uno. Y bueno, ¿cuántos sabemos que una verdad pues tiene que ser 100% verdad? Pero una mentira no necesariamente es 100% mentira. Una mentira puede contener 1% de verdad y 99% de mentira. O por el contrario, puede contener 99% de verdad, pero si hay un 1% de mentira, pues ya es una mentira completa. Y por supuesto que hay cosas que son relativas en la vida y hay cosas que son objetivas. Le voy a dar un ejemplo que leía por allí en un libro de un estupendo hombre por allí. Y él mencionaba un ejemplo. Él decía, mire, si usted y yo decimos hoy que estamos en Marte, pues por más que sea su opinión, por más que sea la mía, pues objetivamente es mentira. No es cierto, usted y yo no estamos en Marte, estamos en el planeta Tierra. Bueno, hay gente que vive en Marte, ¿verdad? En su vida cotidiana, parece que viven elevados a toda hora. Pero mi punto acá es que usted y yo estamos habitando el planeta Tierra. Y eso no da lugar a subjetividad, eso no da lugar a relativismo, es algo objetivo. Usted vive en el planeta Tierra, ¿verdad? Pero si usted dice, yo estoy aquí o allí, pues eso ya es totalmente subjetivo porque ya depende del plano terrenal en el que usted se encuentre. Porque su aquí, o sea, su acá, para mí puede ser el allí, allá. Entonces, el ejemplo muy sencillo, yo estoy acá en mi casa, usted está allá en su casa. Por el contrario, usted podría decir, yo estoy acá en mi casa y Felipe está allá en su casa. Eso ya es subjetivo, eso ya es relativo. Depende del espacio en el que usted se encuentre. Entonces ellos decían, bueno, pues la moral es exactamente relativa, todo es relativo. Y hay gente que hasta hoy, aún creyentes en ocasiones encuentro, como muchos dicen, no, todo es relativo, ¿no? Aún eh, la literatura de la Biblia, la escritura de la Biblia, pues es relativa y cada cual la aplica a su concepto. Wow, errores bastante fuertes. A veces me encuentro aún con gente, hablando de gente creyente, que me dice bastantes cosas y su argumento es, pues yo creo esto. Bueno, quiero recordarte que eh, hay cosas de la Biblia que son objetivas, que no importa lo que tú creas o yo crea, es objetivo, es así, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esos relativismos doctrinales también en ocasiones, que si bien es cierto, la relatividad se debe aplicar en casos, sin duda alguna, pero a lo que es objetivo hay que ser objetivos en las cosas, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar por aquí a Carito Cortés. Juan nos escribe por acá, bajo ese espectro de ideas de la moral universal, se consideraría, Rousseau tenía razón, ¿verdad? La bondad es intrínseca en el hombre, o sea, todo hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Estupendo, Juan, estupendo punto, estupendo comentario, que más adelante vamos a desarrollarlo. Gracias, Juan, estupendo. Porque comentario de este filósofo necesario, necesario comentarlo allí y llegaremos a su punto en este programa, Juan. Gracias por tu punto y por tu pregunta, por supuesto. Helen nos dice buenas noches.
Un abrazo para Helen también, nos está saludando por acá. Y ya sabe, cualquier comentario, pregunta, punto que tenga, se vale escribirlo. Para eso es este programa también. Bueno, entonces, un hombre sofista llamado Protágoras, un filósofo de esta vertiente sofista, pues concluye muy bien lo que es el sofismo, ¿verdad? El relativismo moral. Y dice lo siguiente, escúchelo muy bien. Sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, sostengo con toda firmeza que, por naturaleza, no hay nada que lo sea esencialmente, sino que es el parecer de la colectividad el que se hace verdadero cuando se formula y durante todo el tiempo que dura ese parecer. Bueno, palabras más, palabras menos, este maestro allí de su época, de los sofistas, decía, lo bueno, lo malo, lo injusto, en fin, pues es formado a base de la sociedad, es formado a base de lo que usted aprendió como bueno o malo, pero no necesariamente tiene que ser bueno o malo. Eso era lo que afirmaba este hombre, ¿no? Bueno, el problema con ideas como estas es que si fueran tan ciertas, o sea, si el sofismo y el relativismo moral fuera tan cierto, pues entonces ninguna conducta del ser humano podría ser considerada como buena o mala en sí misma. Es decir, no importa lo que usted haga, en nuestro caso, eh, vimos como hace algunos años, de hecho, este hombre ya murió y creo que alcanzó a morir en la cárcel, si no estoy mal, creo que no lo soltaron, este hombre llamado Garavito. No recuerdo el nombre, si alguien lo recuerda, anótelo por ahí, por favor, para darle un ejemplo. Eh, este hombre se dio a conocer en nuestra nación por abusar de cientos de niños, ¿no? Todos sabemos acá que abusar de niños no es correcto. Eso no tiene ningún relativismo ese punto. Eso es intocable, eso no se hace, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues si fuese cierto lo que este hombre Protágoras menciona, entonces Garavito, pues no tendría que haber sido condenado a cárcel o qué sé yo, porque pues finalmente para él sería correcto ser un pedófilo, ¿verdad? Y pues no tendría ningún problema tener relaciones, abusar de niños, porque pues finalmente lo injusto, todo el asunto depende de cada quien. Entonces mire hasta dónde en muchas ocasiones ideas que aún se filtran entre grupos de creyentes, pues pueden ser bastante dañinas, ¿no? Pero muy bien, empezamos entonces a preguntarnos si es la revelación bíblica o la idea de los sofistas respecto a la moral del ser humano la que tenemos que adoptar, porque pues hay esas dos vertientes, ¿verdad? Miriam Velázquez, muchas gracias Miriam. Gustavo Garavito, wow, Dios mío. Y este hombre ya murió, ¿no? Murió por allá encarcelado, si mal no recuerdo, en fin, Dios mío. Pero bueno, el punto acá entonces es, ok, ¿qué podemos creer nosotros? Porque ya hemos establecido pues los dos puntos básicos respecto a la moral y los dos puntos de debate constante hasta nuestros días de la moral. Acá quiero leerle, entre otras cosas, em, pues una afirmación de un hombre llamado Richard Dawkins, pues un ateo famosísimo allí, darwiniano y todo el asunto, y hace una afirmación bastante deprimente en cuanto a la moral. Él en uno de sus libros, si mal no recuerdo, titulado El espejismo de Dios, si no estoy mal, em, dedica mucho a confrontar las ideas respecto a la existencia de Dios y dedica un capítulo entero en este libro a debatir el tema de la moral, ¿no?
y a intentar demostrar cómo la moral pues finalmente fue también parte de un proceso evolutivo. Y dice lo siguiente, dice, en el fondo no hay diseño, o sea, no hay un diseño inteligente, como fue el argumento del programa anterior, no hay propósito, o sea, el ser humano no tiene ningún propósito en esta vida, no hay mal, no hay bien, o sea, la moral no existe, solo hay indiferencia sin sentido. Palabras tan tristes estas respecto a la existencia. Luego dice, somos máquinas propagadoras de ADN. O sea, no importa lo que usted haga, no importa si usted viola niños, no importa si usted em, forma parte de un nazismo para perseguir a una etnia, a qué sé yo, no importa. Lo único que usted es una máquina de ADN. Bueno, Dios mío, palabras bastante tristes. Entre otras cosas, por eso también el cristianismo trae esperanza al mundo, porque le muestra al ser humano que hay un propósito en este mundo para el ser humano. Bueno, un abrazo para Nubia Niño por acá en esta noche. Bueno, Patti nos dice Luis Alfredo Garavito. Ok, ah, nos corrige allí el nombre, Patricia, ¿verdad? No es Gustavo Garavito, sino Luis Alfredo Garavito. Sí, señora. Gracias, Patti. Bueno, entonces, pues son las dos vertientes grandes del debate. Entonces, el sofisma que dice la moral es relativa y depende de muchos otros factores, versus lo que respalda la palabra de Dios que nos dice la moral es objetiva y es universal. Todo ser humano tiene una moral objetiva puesta por Dios. Crea o no en Dios, sea Pepito, sea Perencejo, sea hombre, sea mujer, nazca en la China, nazca en Colombia, haya nacido en la Edad Media, en donde sea, todo ser humano tiene una moralidad objetiva en su vida. Bueno, quiero contarle que los estudios, aquí entramos ya a razonar un poco en estas dos posturas, a contraponerlas allí una con otra y empezar a revisar el por qué la moral es objetiva. Vamos a alejarnos un poco de lo que dice la palabra de Dios. Al alejarnos me refiero a argumentar desde otros ángulos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, mm, si a lo largo de la historia fuera cierto, pues que el relativismo moral es la verdad, o sea que cada quien, cada cultura tiene su relativismo moral, depende a su cultura, sus ideas, sus enseñanzas. Es decir, si los sofistas, por llamarlo de alguna manera, tienen la verdad y la moral es relativa, pues entonces tendríamos que esperar que cada cultura, cada sociedad, cada religión, entre otras cosas, pues tuviera su propio sistema particular de valores. O sea, cada cultura tendría unos valores diferentes a otra. Cada creencia tendría un sistema de valores diferente a los de otro sistema de creencia. Pero ¿sabe algo? Se han hecho grandes estudios antropológicos, grandes estudios del comportamiento del ser humano y confirman todo lo contrario. Todos estos estudios antropológicos demuestran que aunque sí es cierto que hay diferencias culturales, las personas, independientemente de sus creencias, toman las mismas decisiones sin importar en dónde estén o en qué momento hayan nacido de la historia, pero toman las mismas decisiones cuando se enfrentan a dilemas éticos. Esto se ha estudiado en muchos pueblos alrededor del mundo y han demostrado que la moral es objetiva y es universal. C.S. Lewis estudió esto
el escritor de Narnia, que recuerde era un gran apologeta de la fe cristiana, estudió mucho este argumento de la moral y escribe, si alguien se toma el trabajo de comparar las enseñanzas morales de los antiguos egipcios, babilonios, hindúes, chinos, griegos, romanos, lo que realmente llamará su atención es que los parecidos entre sí son idénticos a los nuestros. En otras palabras, ¿qué es lo que este hombre, C.S. Lewis, está diciendo? Todas las culturas antiguas, pasando por los griegos, por los romanos, llegando hasta nuestra época, todas las culturas tienen sistemas de valores muy similares, bastante similares. Al punto que hasta propios ateos como el mismo Richard Dawkins, ha tenido que reconocer que esto es una realidad, que hay una moral extendida para todo ser humano. Por supuesto, da unos argumentos, eh, francamente, bastante sacados de no sé dónde. Usted lo puede corroborar un poco más, pero lo que le he mencionado en algunos programas, necesito más fe para creer en estos argumentos que para creer que existe Dios, se lo aseguro. Pero bueno, pues han tenido que reconocer que sí, que el ser humano en general, sin importar cultura, sin importar tiempo, sin importar raza, sexo, tienen un sistema de valores que responden de igual forma los unos con los otros. Hace algunos años se hizo un experimento con una tribu en Centroamérica, una tribu llamada Cuna. Y esta tribu se caracteriza porque ha sido muy celosa en guardar sus tradiciones, en no tener mucho contacto con Occidente, ni con nada que tenga que ver con eso. Y pues el experimento trataba en cuanto a que, bueno, vamos a ponerlos en situaciones, a estas personas, en situaciones similares a las que vive un occidental, para toma de decisiones en cuanto a moral, a ver cómo reacciona, qué ocurre, cuál sería la grata sorpresa que demostraron tener exactamente los mismos juicios morales que los demás. Al punto que hoy existe suficiente consenso entre antropólogos acerca de una moralidad universal en la especie humana. Por supuesto, esto no demuestra que Dios existe, pero sí ya está contradiciendo un relativismo moral. Entonces, desde acá podemos empezar a comprender, ok, mm, implícitamente en todo hombre está una moralidad. En todo ser humano existe una moralidad. Y esa moralidad es universal. Es decir, si vemos que un perro se está ahogando, no importa la cultura, no importa el sexo, la raza, qué sé yo, la moral indica que se va a botar a rescatar a ese perro que se está ahogando porque no tiene cómo salvarse. ¿Mm? Temas de la moralidad. Entonces, lo que plantean con esta primera pregunta al responder es que no es cierto un relativismo moral, sino hay una objetividad moral en todo ser humano. Y por ende, alguien tuvo que ser el dador de esa moral, generalizada en todo ser humano. Es decir, ningún proceso evolutivo pudo poner de acuerdo a todos los seres humanos respecto a la moral. ¿Mm? De hecho, ese es uno de los grandes puntos, gravísimos problemas que tiene la postura evolucionista en lograr explicar em, sus ángulos desde la parte moral. Es decir, no solo desde una parte corporal, de un desarrollo del cuerpo y todo el asunto,
sino por qué un ser humano piensa como piensa. O sea, ¿qué es lo que le da esa chispa para pensar como piensa? Por supuesto, por lo general se atribuye a procesos de millones de años, pero no existe un proceso, por más años que usted le ponga, los millones de años que usted le ponga, que puedan llegar a desarrollar esa misma moral objetiva en todos los seres humanos. Entonces viene una segunda pregunta. ¿Tiene nuestro sentido moral un origen, como lo planteaba Darwin, naturalista, un proceso evolutivo, la selección natural, o por el contrario se debe al diseño divino con el que fuimos creados al principio? Bueno, le reitero que la evolución darwinista al día de hoy, al 2025, le es imposible explicar la moral humana. Ningún evolucionista, ningún ateo, le ha sido posible explicar de una manera satisfactoria, ni siquiera Richard Dawkins, un famoso contradictor de este argumento, ha podido demostrar, ha podido explicar de una manera clara y eficaz cómo la moral no fue otorgada por un ser superior, sino fue un proceso evolutivo. Forma parte de un proceso eh, que no fue dado por alguien superior, sino un proceso evolutivo. Entonces, a pesar de lo que diga, a pesar de lo que ocurra, ningún gen, entre otras cosas, pudo generar una moral. No está demostrado eso. O sea, es algo que fue implícito, es algo que fue otorgado. Y le fue otorgado a todo ser humano. Que claro, hay relativismos en cosas, en culturas. Por ejemplo, pues hermanos, si usted va a la costa, pues hay cosas autóctonas de la costa. Y es apenas lógico entenderlo. La comida, aunque hablen español, pues van a tener su acento, costumbres, en fin. Y eso es algo relativo. Las personas que vivimos en el interior del país, en Bogotá, pues nos comportamos de una manera diferente. Personas que viven en Medellín tienen otros puntos gastronómicos, en fin, nada más estamos hablando de Colombia, imagínense en el mundo, pues es relativo. Es totalmente lógico y normal eso. Pero la moral humana, no importa si usted es de Medellín, de Caldas, de Manizales, de Italia, de España, de donde sea, la moral es objetiva y es universal para todo ser humano. Entonces la evolución no tiene cómo demostrar cómo fue puesta esa moral. No han tenido al día de hoy cómo poder demostrarlo. Por el contrario, nosotros seguimos afirmando y creyendo que fue ese ser superior el que implantó esa moralidad objetiva en todo ser humano. Y acá empieza entonces algo. ¿Somos capaces de ser buenos sin Dios? Una tercera pregunta, que en parte está relacionado a lo que nos mencionaba Gabo. No sé si estás por ahí todavía, mi Gabo. Creo que sí está por ahí Gabo Arbeláez en esta noche, ¿no? Em, y nos planteaba un punto, ¿no? Un punto filosófico bastante citado, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe, ¿verdad? Allí de este famoso filósofo también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordar este punto que está en parte relacionado con lo que nos escribía Gabo Arbeláez por allí. Entonces, para, para empezar a argumentar este punto acá, pues tenemos que eh, 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 ponernos en la posición que si Dios no existiera,
Vamos a suponer que Dios no existe. Entonces, ¿dónde podemos fundamentar objetivamente el bien y el mal? O sea, si usted saca a Dios de la ecuación, ¿cómo hace usted para determinar lo correcto o lo incorrecto? Porque sin la existencia de Dios, eh, eh, los, los valores morales objetivos, pues dejarían de existir. No tendría ningún sentido hablar de personas morales o inmorales, porque todo sería relativo y todo sería permitido. No tendría nada, ningún límite. O sea, ¿para qué las leyes entonces de los seres humanos? Entre otras cosas, las leyes del ser humano demuestran que existe una moralidad. Entonces, por ejemplo, por ley, pues es castigado si usted roba, porque es que el robo no es ah, relativo, no, el robo es robo, sea en donde sea como sea. Así a veces nos quieran meter en la cabeza que es relativo dependiendo quién lo hizo y dependiendo el motivo. No, 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 el robo es un delito y punto, se acabó el tema. Entonces, eh, eh, si usted y yo sacamos a Dios de la ecuación, ¿cómo hacemos para tener una norma en la vida? ¿Seríamos tan miserables como lo plantea este hombre Richard Dawkins de simplemente ser máquinas propagadoras de ADN? Es decir, eh, el amar a su hijo no tiene ningún sentido porque usted es simplemente una máquina, ¿verdad? Eh, si fuese cierto esto que plantean estos grandes ateos a través de la historia, entonces temas como la opresión, temas como el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pues hubiese sido permitido, hubiese sido normal el tema, pero usted y yo al día de hoy sabemos que aunque los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial y aunque todos esos adoctrinados en su locura hubiesen triunfado en muchas cosas, usted y yo sabríamos que todo lo que le hicieron a esos seres humanos, sean judíos o sea quien sea, pues es totalmente incorrecto. Hoy, por ejemplo, leía una noticia em, de un hombre em, homosexual. eh, bueno, él ya se vestía como mujer, todo el asunto, y se autopercibía como mujer. Y incluso su nombre era de mujer. Posiblemente usted vio esa noticia aterradora porque pues cogieron a este ser humano, lo golpean, le parten los brazos, las piernas, lo botaron por allá a una quebrada. Imagínese un ser humano con los brazos rotos, las piernas rotas, para en una quebrada intentando sobrevivir. Bueno, no sé, creo que por los gritos de auxilio se dieron cuenta y pues dos hombres se botaron sin pensarlo a esa corriente de agua, lograron sacarlo, pero finalmente murió esta persona. Y bueno, claramente, bajo mis criterios, bajo mis convicciones, pues yo no estoy para nada de acuerdo con el homosexualismo. Yo considero lo que Dios considera el homosexualismo, pero la moral que está implícita por Dios en mi vida y en su vida nos está diciendo que eso no se le hace a ningún ser humano. Eso está incorrecto, eso no está bien hecho. Entonces note que si usted y yo sacamos a Dios de la ecuación, pues la vida no tiene sentido, la vida carece de moral, la vida carece de una normatividad, de un freno en la vida. Por ejemplo, acá nos escribe Helen, que el temor a Dios nos detiene de hacer muchas cosas, exactamente. Es decir, entonces, ¿para qué el temor a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos detiene de hacer muchas cosas? Bueno, permítame, yo llamo a mi esposa,
que por acá, bueno, un tema aquí de la cámara que cada cierto tiempo como que se, se, se opaca allí la imagen. Gracias, mi amor. Eso es. Entonces, bueno, ¿para qué todo esto? O sea, lo que escribe acá Helen es la premisa fundamental. Dios moralmente le pone un freno al ser humano, crea o no en él, pero le pone un freno para saber que hay cosas correctas o que hay cosas incorrectas. Entonces, mm, entrando a lo que menciona aquí Gabo, de lo que mencionó este filósofo por allí, todo el asunto, de que el hombre por sí es bueno, por naturaleza es bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe, pues como hombres y mujeres creyentes podemos decir que es lo contrario. La sociedad está corrompida porque es el hombre el que es corrupto por naturaleza. ¿Cómo así? Bueno, tenemos que entrar a un punto teológico en cuanto a la caída del ser humano. Porque es que resulta que cuando el hombre fue creado por Dios originalmente, fue creado sin pecado. Ahí sí podríamos decir, el hombre es bueno por naturaleza, porque tenía la naturaleza completa divina. Cuando el hombre cae en pecado, automáticamente todo ser humano que nace, como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los romanos, todo ser humano nace implícitamente con esa naturaleza de pecado, que cobra conciencia cuando el ser humano crece y más o menos supongamos a la edad de 6 7 años, pues ya un niño empieza a cobrar conciencia y esa naturaleza de pecado empieza a cobrar ese sentido para determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces, el hombre no es bueno por naturaleza. Por el contrario, por naturaleza el hombre es corrupto, el hombre es malo, el hombre es caído por naturaleza. Por eso usted y yo necesitamos a Jesús. Porque por más bueno que intente ser, por más bueno que quiera ser, aunque no crea en Dios, entre otras cosas, hay gente estupenda, pero finalmente necesita a Jesús. Y la sociedad está corrupta porque está gobernada por seres humanos naturalmente corruptos. Pero por eso cuando usted y yo nacemos de nuevo, es la buena noticia que nos tenemos todos acá. La buena noticia es que cuando usted y yo nacemos de nuevo, la naturaleza de Dios está en nuestras vidas. Y ahora nos dice el apóstol Pablo, la naturaleza divina tiene que gobernar en tu vida. Y él lo define de la siguiente manera, Gabo, y para todos los que estamos acá. Ahora en tu vida, Gabo, y en la mía, y en la de todos los que hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, hay una batalla todos los días, hay un combate todos los días, y ese combate es tu vieja naturaleza corrupta de pecado, de maldad, versus la naturaleza divina que implantó Jesús en nosotros. Y esa batalla constante. Y la batalla, nos dice la Biblia, es buena porque Jesús ya ganó por nosotros. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es someternos al dominio del Espíritu Santo para que esa naturaleza crezca en cada uno de nosotros. En Romanos 6, 7 y 8 el apóstol Pablo desarrolla esto. Desarrolla de una manera impresionante esta batalla que todo creyente tiene en su vida. Pero ahora tenemos la vida de Dios. Tenemos el poder de Dios en nosotros para poder hacerlo. Aquí empezamos también a ratificar que si el ateísmo fuera verdadero, entonces pues no existiría un moral, un estándar de moral definido. Porque si no existe Dios, pues no hay una regla, no hay un freno. Simplemente usted está montado en un vehículo que tiene un acelerador y arranca para donde quiera, pero no tiene un freno. Está usted en la vida como sin Dios ni ley, como se dice en muchas ocasiones. ¿Quién tendría autoridad moral en ese caso para definir lo que es bueno y lo que es malo, o lo que es correcto, o lo que es incorrecto? Por supuesto, nadie.
Bajo ese punto de vista, pues, y según el darwinismo, pues solo somos accidentes de la naturaleza. Y vuelvo y reitero lo que Richard Dawkins dice. Solo somos máquinas que propagamos ADN y ya, pare de contar. No existe lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Simplemente existimos porque nos tocó existir, porque fue un proceso evolutivo, fue accidental o se dio de la nada. En fin, todo lo que argumentan. Y simplemente usted y yo estamos aquí por eso, para nada más. Pero qué bueno que Dios a todos nosotros, cuando nacemos de nuevo, Jesús nos coge y nos da propósito. Entonces, por ejemplo, cogió a Gabriel Arbeláez y lo cogió para darle propósito, para decirle, mira, Gabo, esta, esta es tu vida, este es tu propósito. Tú tienes importancia dentro de esta existencia. Tienes importancia en esta vida. Tienes una razón de ser, un motivo de existir. Y eso solo lo hace Dios. Solo lo hace la moralidad de Dios. Entonces, la moralidad no es simplemente un invento social o algo que fue transmitido socialmente, pues es algo que está implícito, grábese eso, está implícito en todo ser humano. Y esto demuestra que hay alguien que imprimió esa moralidad en todo ser humano. Hay alguien que la plasmó en todo ser humano. Hay una ley moral escrita en nuestros corazones. Entonces podemos concluir en esta noche de la siguiente manera, con el argumento moral que nos está demostrando la existencia de Dios. Podemos concluir que existe una ley moral universal, objetiva, implantada en la conciencia humana, tal como demuestran los estudios antropológicos actuales. Permítame, yo amplío esto porque me faltó acá. Le puse moral universal y objetiva, no relativa. Ya sabe eso. Eso sí. En segundo lugar, podemos concluir lo siguiente. Esta ley moral no se pudo producir por un proceso evolutivo, porque todo proceso natural es amoral, es decir, no tiene moralidad. Ningún proceso evolutivo tiene moralidad. Y por lo tanto, esa ley moral, en tercer lugar, tuvo que ser diseñada al principio por un ser moralmente bueno. Y esa moralidad le pone a usted un freno en la vida. Porque usted no sale a matar como loco, porque hay una moral en su vida. Porque usted no atenta contra su vida, porque hay una moral puesta por Dios en su vida. Claro, hay personas que rompen esa moralidad, por supuesto, y por eso ocurren suicidios, ocurren asesinatos. A esta misma hora, quién sabe cuántas locuras, cuánta maldad está sucediendo alrededor del mundo. Cuántos atropellos, cuántas injusticias, cuántas locuras contra los más débiles están sucediendo en este momento. Pero es precisamente la moral puesta por Dios la que nos dice, eso está mal, eso no está correcto. Sea o no creyente en Dios, pase lo que pase, eso no está correcto. Por lo tanto, sin Jesús, es imposible que podamos ser buenos en esta vida. Hay algunos comentarios por acá que, por supuesto, no me puedo ir sin leer, ¿no? Bueno, por acá nos dice Patricia, tengo en el trabajo un compañero ateo que en una de nuestras muchas conversaciones me ha dicho en varias ocasiones que cree que la sociedad está en la decadencia en la que se encuentra porque se ha alejado de Dios, de todos los ámbitos.
Wow, o sea, el compañero que es ateo le dice eso, que la sociedad al alejarse de Dios está tan corrompida, está tan loca, ¿verdad? Según entiendo, ¿verdad, Patti? Él me decía que la existencia de Dios y los valores están conectados. Bueno, mire, pues un ateo que está reconociendo el argumento de la moralidad y que sin Dios la moral disminuye. Mire, ahí está. O sea, creo que este compañero tuyo en, en este comentario resumió todo mi programa de una hora de hoy. Muy bien. Es algo muy loco porque él reconoce el impacto social y cultural que tiene la creencia en Dios, aunque él no crea en su existencia. Bueno, sí, cosas contradictorias, ¿no, mi Patti? Es como finalmente yo creer o no creer, o que el agua con el jabón me limpia, pero reconozco que los que se lavan con agua y jabón tienen más limpieza y mejores vidas que la mía, ¿no? Cosas así en la vida, pero bueno, estupendo, estupendo. Bueno, ¿quién más nos escribe por acá? Nos dice Patricia también más adelante, el ser humano corrompió la sociedad y como consecuencia cada generación que nace va siendo arrastrada por la normalización de la inmoralidad en todos los ámbitos que ya hemos podido observar. Sí, señora. Don Alirio nos dice gracias. Gabo nos dice, ¿podríamos concluir que parte del proceso del deterioro de la vida, la sociedad y las personas derivan de la continua subjetivación de la moral? Sí, Gabo, también es un punto allí a concluir, definitivo. Porque cuando nos damos cuenta, eh, la libertad en ese sentido, subjetividad moral, o como lo planteábamos desde el mundo antiguo, el sofismo, allí los sofistas camuflan bajo esa subjetividad moral, lo camuflan para poder justificar muchas locuras en su vida, diciendo que finalmente esto es subjetivo y depende de la visión de cada quien y por lo tanto es relativo. Y lo que tú concluyes acá o en tu comentario, totalmente de acuerdo. Gran parte del deterioro en esta sociedad, de muchas cosas, ha ocurrido por eso. Y aun cuando lleguemos allá, mm, no sé cuándo vamos a llegar y le reitero, no sé si alcanzaremos a llegar, pero desde el año, o mejor aún, desde la década del 60, todo empezó a cambiar en el mundo. Todo empezó a cambiar. Todo en cuanto a la moral empezó a cambiar. Fue una década muy agitada en muchos sentidos, ¿no? Y empezó a cambiar muchas cosas. Cuando en línea de tiempo estemos en la década del 60, pues hablaremos y dialogaremos más de eso, ampliaremos mucho más. Pero estudie un poco de la historia y verá que hasta la década del 50 había una cierta normatividad, ciertas cosas ahí. Pero después de la década del 60, en cuanto a la moral, wow, empezó a cambiar. Y uno de los grandes argumentos para esos cambios que degradan es el relativismo. O sea, yo tengo que respetarlo a usted y usted tiene que respetarme a mí, hasta ahí estamos bien, pero meten el veneno. Entonces yo tengo que respetarlo a usted, no importa lo que usted haga y lo que piense y lo que diga. Y, y ha avanzado uno hasta nuestros días, que hasta cuando usted habla con la verdad se ofenden, ¿no? Entonces, bueno, llegaremos al punto, no recuerdo qué escritor, leí hace algunos años, creo, no recuerdo el escritor que mencionaba como cierto personaje famoso había dicho que llegará el día en el que tendremos que demostrar que el pasto es verde. Y a todos los que le digamos que hay que podar el pasto y que el pasto es de color verde, se va a sentir ofendido. Y creo que estamos llegando a ese punto, ¿no?
Hoy en día tenemos que demostrar que el pasto es verde, que hay que podarlo, y al que se le dice las verdades, pues se ofende, ¿no? Pero bueno, estamos en esto, y a esto fuimos llamados, ¿no? En medio de esta sociedad. Pero bueno, creo que ya entonces estamos llegando al final de este programa, al final de este episodio en esta noche, allí. Así que bueno, si usted tiene algo por escribir por ahí, es el momento. Saluditos por ahí, escríbame palabras, conclusiones. Gracias por participar en esta noche a todos los que han participado, los que han, los que se han conectado, a todos los que van a ver este episodio después. Ya sabe, en mi canal de YouTube, mi esposa creo que puede compartir por ahí mi canal de YouTube, Felipe A. Gamboa D. Ahí usted va a encontrar este y los anteriores episodios. Va a encontrar algo de música. Voy a seguir subiendo cosas de música también. Allí puede encontrarlo. Todos aquellos que quieran conocer más de la palabra del Señor, pues ya saben, los domingos en la iglesia tenemos que estar ahí juiciosos, ¿verdad? Mi Gabo Arbeláez, dentro de poco vamos a tener reunión de hombres, mi Gabo. Qué bueno que puedas acompañarnos de verdad, Gabito. Te extrañamos mucho por allá, créeme. Me alegró mucho el día que fuiste allí a la terraza, a una reunión. Me alegró mucho, mi Gabo. Bueno, esperamos verte pronto, Gabito. Y bueno, a todos los que están por acá, si usted está conectado, si va a ver este programa y no ha asistido a ninguna iglesia, bueno, ahí está también. Vaya, vaya también a la iglesia. Conéctese. Bueno, Pati, si el amigo ateo algún día confiamos que sea pronto, abre su corazón, cáselo allá, captúrelo allá para la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, ¿quién más nos escribe por acá? Clarita nos dice gracias, muy interesante, estupendo, mi Clarita, chévere. Gracias a ti, un abrazo para Cami, para las niñas por allá. Bueno, entonces creo que ya nos despedimos en esta noche, nos desconectamos esta noche. Un abrazo para todos, muchas, muchas, muchas bendiciones. Y sí, mi Gabo, por favor, pronto, pronto, pronto. Un abrazo para doña Rosita que se despide también. Mi doña Rosita, como siempre, muy juiciosa, muy, muy pila, mi doña Rosita, por ahí. Gloria a Dios. Bueno, así que nos despedimos esta noche. El pastor Rodolfo también se despide. Patti nos dice que sí, ese es compañero de ruta. Bueno, aproveche esos trancones, Patti, mejor dicho, hasta bautizarlo en una de esas llovederas. Bueno, Gus también se despide por acá. Gus, un abrazo. Ah, vea, que lo case, una palabra profética. Ay, Dios mío, Esther, palabra profética. Que lo case o que los case. Por favor, amplíame el tema, Esther, ¿cierto? Bueno, un abrazo, mi Gabo. Bendiciones a todos, bendiciones a Mechitas, a la hermana Virgelina también. Carito Trujillo se despide, nos envía por ahí un perrito. Un abrazo a mi Carito Trujillo. Bendiciones para Janet Arce. Gloria a Dios. Bueno, un abrazo para todos. Me desconecto por acá. Bendiciones para todos.